Soy Berta Ferrer, arquitecta de libros. Me dedico a la investigación gráfica y al diseño editorial y actualmente estoy finalizando un doctorado en University of Reading, en Reino Unido, centrado en la forma no convencional de la novela en el siglo XXI. Para mí es muy interesante el momento híbrido en el que estamos ahora mismo y que nos ofrece la posibilidad de explorar y experimentar con la materialidad del libro y de la lectura en plena época digital. Y por eso, y porque se ha convertido en una de mis novelas favoritas, vengo a hablaros de The Unfortunates, escrita por V.S. Johnson en 1969. Esta novela realmente llegó a mí por casualidad, en forma de regalo de Navidad. Y entonces estaba empezando mi recorrido de investigación y no la conocía, aunque luego se ha convertido en una de mis novelas de referencia. Pero en ese momento, cuando abrí el regalo y entendí de qué se trataba, me quedé fascinada porque el libro incluía todas esas inquietudes y esas preguntas que yo estaba empezando a hacerme sobre la materialidad del libro. Pero realmente, ¿qué tiene de especial The Unfortunates? Bueno, pues esta novela es lo que se ha llamado una novela ergódica. Esto quiere decir que el libro requiere de un esfuerzo adicional por parte del lector o lectora que va más allá del tradicional paso de la página. En el caso de The Unfortunates, esto se genera porque es un libro que está dentro de una caja. No tiene las páginas encuadernadas al modo convencional, sino que sus 27 capítulos se presentan desencuadernados dentro de la caja. Y además, la novela viene con instrucciones del autor donde nos indica a los lectores que podemos aceptar el orden aleatorio en que llegan los capítulos de imprenta o que podemos barajarlos antes de empezar a leer para generar nuestro propio orden aleatorio de lectura. Ya solo por esto, este libro es una maravilla. Pero lo que realmente para mí convierte a esta novela en una joya de la literatura es que esta exploración formal no se queda en la mera superficie, sino que va más allá, ¿no? A V.S. Johnson, que fue una figura controvertida dentro del mundo literario de su época, por querer romper ciertas ideas establecidas en la literatura, le preocupaba mucho la forma de la novela. Para él, una novela representaba como una solución a un problema determinado. Y la forma física de esa novela debía también contribuir a esa solución que él estaba proponiendo. En el caso de The Unfortunates, la novela trata de la amistad del propio autor con un compañero que fallece a causa de un cáncer. El autor recupera los recuerdos que aún conserva de los momentos que ha vivido con su amigo antes y durante su enfermedad. Básicamente, es un libro sobre la memoria y sobre el duelo. La memoria, al fin y al cabo, no es lineal. Tampoco es fiable, ni cronológica, ni permanente. Nuestros recuerdos cambian constantemente mientras nosotros cambiamos. Y resulta imposible recordar las cosas con exactitud. Y esa dificultad, esa manera cíclica y poco fiable de la memoria es lo que V.S. Johnson representa en su novela. No solo a nivel narrativo, sino también a nivel formal, con la materialidad del libro, desencuadernando sus capítulos y pidiéndonos a los lectores que nos involucremos de forma explícita, consciente y física en la lectura de la novela. Lo más bonito de esta novela es que el libro nunca pasa a un segundo plano, sino que está presente siempre su materialidad durante todo el proceso de lectura, que nos va acompañando mientras vamos leyendo ese texto. Y aunque pueda parecer que la lectura de esta novela vaya a ser complicada, o por lo menos a mí me lo parecía antes de empezar a leerla, en realidad la magia de V.S. Johnson está en que sabe construir una historia de forma muy cercana, muy personal y muy brillante, ¿no? Y al final es un libro donde esa materialidad siempre va a estar presente y además añade valor a la historia que nos está contando. Y bueno,
Si os animáis a leerlo, ya me contaréis qué os ha parecido. Muchísimas gracias.